Hola, hola, estamos aquí y bienvenidos a Jueves de Justicia. Hoy tenemos un programa que va a ser bien especial y aquí estoy en el espíritu con nuestros amigos aquí que están de México. Entonces este mes es bien importante porque estamos celebrando ayer el mes de la herencia hispana y justo hoy es el 16 de septiembre, la independencia de México. Entonces, déjame oír de ustedes que digan ¡viva! Aquí estamos representando. Y mira, tengo el placer de tener un invitado bien especial. El invitado de hoy es el cronista Clemente Rendón de la Garza. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, mucho gusto. Sí, el gusto es de nosotros de tenerte aquí y vas a hablar mucho de lo que significa este día, ¿verdad? Lo que significa la independencia de México y la importancia y la historia también. Entonces, pero antes de empezar todo eso, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy del norte de México, del noreste. Yo nací en Matamoros, Tamaulipas, pero estudié high school en Saltillo, Coahuila, y mi carrera la estudié en Monterrey. Entonces yo soy prácticamente del noreste de México, pero me apasiona mucho la historia de México, las ciudades mexicanas tradicionales como Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, me encantan, y desde luego la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es donde todo se une, todo se congrega de todo el país, y es una ciudad extraordinaria. Entonces hay que disfrutarla cuando se visita la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Hoy los vas a enseñar cómo disfrutarlo aquí virtualmente, ¿verdad? Porque algunos de nosotros hemos ido, o a lo mejor no hemos visto la historia, o a lo mejor no hemos ido a México, a la ciudad y otras ciudades también. Pero dinos un poquito de cuál es tu formación de universitaria. Bueno, yo estudié en Saltillo la preparatoria, y afortunadamente todos mis maestros les gustaba mucho la historia y ellos me enseñaron a aprender más de la historia. Y en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León, estudié ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniero mecánico administrador, pero después yo me dediqué a la agricultura porque era el negocio de la familia, y me dediqué por 45 años a la agricultura. Wow. Pero siempre mi hobby ha sido la historia, y me gusta mucho, especialmente de la Revolución Mexicana, Pancho Villa y Zapata y Carranza y todo eso, pero también pues hay que saber toda la historia de México, y me gusta la independencia también. Wow, muchos credenciales que tienes. No. Y quiero hablar específicamente del título que acabas de decir y cómo te introducí de cronista. ¿Cómo recibiste el título de cronista? Bueno, este es un título que da el municipio. En Matamoros, la presidencia municipal me lo dio hace 25 años, el 96, precisamente, la primera vez, pero ya 7 diferentes administraciones me lo han vuelto a dar. Entonces, y como fui presidente de la Asociación Nacional de Cronistas, me dieron un nombramiento cronista vitalicio. Es decir, que mientras yo viva, pues yo le digo, bueno, pues mientras me acuerde, porque si ya se me olvidan las cosas, pues ya no tiene caso. Ya no tiene nada de caso, exactamente. Mira, te voy a felicitar porque eso es un título padricísimo que tienes, que no nada más te han dado una vez, pero muchas veces. Y quiero para los que están viendo ahorita que entiendan qué significa esta posición. Entonces, dinos un poquito de lo que significa la posición de cronista. Bueno, en México en el país es muy usual, empezó en la Ciudad de México, hubo cronistas muy famosos como Artemio Valle Arizpe o varios ha habido. En la actualidad hay un consejo de la crónica porque son muchas personas que lo integran en la Ciudad de México porque hay mucho que decir, pero en los estados casi todos tenemos que hay cronistas de cada municipio. Entonces, es un nombramiento oficial, a veces ni siquiera se recibe un sueldo, es algo honorario,
pero se hace con mucho gusto porque nos gusta, ¿verdad? Y me decían, no solamente no te pagan, sino que te cuesta, porque cuando te trasladas a otras ciudades o algo, pues todo cuesta, ¿verdad? Pero cuando nos gusta, pues realmente no es. He tenido amigos muy queridos que ya se han ido. Por ejemplo, don Israel Cavazos Garza, que era el cronista de Monterrey, de él aprendí mucho. El actual cronista es mi amigo Leopoldo Espinosa, y el cronista de Saltillo es muy famoso, que lo conocemos como Catón, pero se llama Armando Fuentes Aguirre, y él fue mi maestro en el high school de literatura universal. Pero pues algo aprendes y algo se te queda de estos personajes que afortunadamente he tenido muy buenas satisfacciones. Wow, mira, un título bien importante, pero se suena como que viene del corazón porque es algo que tú te encanta hacer y has aprendido de unos cronistas bien importantes. Y yo creo que ahí los vas a ayudar a tener la entrevista de este programa, ¿verdad? Hoy en día, como acaba de mencionar en el principio, este mes estamos celebrando el mes de la herencia hispana y hoy es el 16 de septiembre, la independencia de México, un día importante para todos nuestros mexicanos que están viendo el programa y también a nosotros. Entonces, quiero que danos un poquito de la historia sobre, no sé si me puedes dar un poquito o mucho, ¿verdad? De la historia sobre el 16 de septiembre. Bien, bueno, pues sabemos que la capital es el centro de México, que es la Ciudad de México, y fue fundada como Tenochtitlán en 1325, pero ahora dicen que 1321 para que sean exactamente 700 años, pero los datos nos dicen que fue en 1325, la famosa águila devorando una serpiente, y que ahí se iba a fundar una ciudad, y entonces por 200 años fue el Imperio Azteca. Pero luego vinieron los españoles al mando de Hernán Cortés y conquistaron, los lograron derrotar por muchas circunstancias. Se acaban de cumplir 500 años, porque eso fue en 1521. Entonces se acaban de cumplir ahora en agosto 500 años de que llegaron los españoles. Pero los españoles tuvieron el poder como Nueva España por 300 años. Pero ya la gente estaba muy cansada porque los españoles venían y nada más ellos eran los que tenían todo el poder y todas las cosas importantes. Entonces, los que habían nacido acá les llamaban criollos, eran hijos de españoles, o mestizos cuando eran mezclas. El caso es que en 1810, gracias al padre de la patria, don Miguel Hidalgo, deciden, pues vamos a independizarnos, porque ya no podemos estar dependiendo de un rey de Europa, que nunca vino ningún rey a Nueva España, mandaban virreyes, pero ellos nunca vinieron. Entonces se inicia la guerra de independencia un 16 de septiembre en la madrugada. ¿Por qué lo celebran el 15 en la noche, el grito de independencia? Ay, pues es que es más fácil hacer una fiesta en la noche que una en las 6 de la mañana. Entonces, la leyenda que hay es que como el general Porfirio Díaz, que fue presidente por 30 o 31 años, él cumplía años el 15 de septiembre. Pues es que él la cambió para celebrar su cumpleaños, pero en realidad eso era una tradición que desde Antonio López de Santana se había impuesto, que a él le convino y le gustaba que le hicieran una fiesta grande, pues estaba bien, pero en realidad el famoso grito, que no fue un grito, fue un discurso que dio Hidalgo en la parroquia de su iglesia. Él sonaba en la campana y venía la gente, acudieron, y afuera de la iglesia les dijo esto: vamos a independizarnos. Entonces ahí inició la guerra de independencia el 16 de septiembre de 1810, hace 211 años. Pero esa guerra se tardó 11 años y 11 días. Wow. Porque se llegó a consumar la independencia en septiembre también, pero el 27 de septiembre de 1821. O sea, se van a cumplir 200 años de que se logró la independencia de México. Y ahí lo lograron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que eran enemigos, se unieron y de esa forma lograron la independencia de México. Wow. México en esa época, que había sido la Nueva España,
pues era hasta el río Sabino y el río Rojo, que es lo que divide actualmente con Luisiana, y casi todo Centroamérica estaba incluido en lo que fue el Imperio Mexicano. Después se hizo, eso fue el 21, el 24 ya se hizo república, pero bueno, pues esta es la historia de la independencia. Me encanta oír más de la historia de la independencia porque mayoría de nosotros no sabemos los detalles que los acabas de dar, ¿verdad? Los detalles que son importantes y saber un poquito más de la historia sobre la independencia. Y mira, no nada más has vivido, Clemente, en México, pero has viajado todavía hasta hoy en día a México. Y hay muchos iconos que tienen en México. Entonces, cuéntanos un poquito de esos iconos que tienen la de independencia. Pues, por ejemplo, el pueblo donde vivía el padre Hidalgo es en el estado de Guanajuato y se llamaba Dolores. Y entonces él era párroco ahí en esa parroquia. Actualmente tú vas a Dolores, se llama Dolores Hidalgo en honor a él, porque él ahí empezó la guerra. Y entonces en el atrio de la iglesia, o sea, la parte del frente, ahí fue donde dio el famoso grito, que es una arenga, pero también hay una plaza enfrente y ahí está una estatua de Hidalgo. Pero luego resulta que en Dolores nació José Alfredo Jiménez, el gran compositor de música hermosa mexicana, pues es coincidentemente de ese mismo pueblo. Y como era todo Guanajuato, Guanajuato era muy rica ciudad porque tenía minas de plata y oro. Entonces de Dolores se fueron a San Miguel, que antes se llamaba San Miguel el Grande y hoy día se llama San Miguel de Allende, porque Ignacio Allende era originario de ahí. De ahí se fueron a Guanajuato, luego a Guadalajara, y la verdad es que ellos duraron muy poco tiempo, porque es de septiembre a marzo que los aprendieron, los pusieron presos en Monclova, que es al norte de Saltillo, y luego se los llevaron a Chihuahua y allá los fusilaron. Entonces, pero ya habían sembrado esta semilla de que México se tenía que independizar. Después vino José María Morelos, con él Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Mi ciudad se llama Matamoros en honor a ese héroe, Mariano Matamoros. Después vino un español a ayudarles, que era el general Francisco Javier Mina. Después estuvo Guerrero y Guadalupe Victoria. Pero en 1821, cuando Agustín de Iturbide se une con Guerrero, es que logran, porque dijeron, mira, si seguimos peleando nos vamos a matar y la independencia no se va a lograr. ¿Qué tal si mejor nos unimos? Y creo que fue un buen plan porque finalmente se consumó la independencia en 1821. Tardó 11 años y 11 días, pero se logró. Sí, se logró y mira, unidos podemos lograr mucho, mucho. Entonces yo creo que eso es bien importante. Ahora, quiero hablar un poquito porque yo he ido a México, ¿verdad? Y yo he visto unos de también la columna de la independencia y quiero que nos digas un poquito de la columna de Miguel Hidalgo. Dinos un poquito de eso y qué significa esas columnas. Sí, bueno, pues mira, erróneamente la gente le llama la columna del ángel, porque a mero arriba hay lo que parece que es un ángel, pero en realidad es la Victoria Alada. Es este monumento que está en el Museo del Louvre en París, la Victoria de Samotracia, que en el Museo del Louvre ya no tiene la cabeza porque tantos cientos de años se destruyó, pero la de la Ciudad de México sí está completa. Entonces una victoria con alas y con una corona de olivos que está coronando a la patria por haberse hecho independiente. Entonces, en realidad es la columna de la Victoria Alada, pero todo el mundo le dice el ángel o el ángel de la independencia, y bueno, pues así se conoce, pero es un ícono, porque es una de las avenidas más representativas de la Ciudad de México, que es el Paso de la Reforma, y la rotonda donde está la columna es algo extraordinario, es una columna muy bonita que, por cierto, fue inaugurada por Porfirio Díaz en 1910, porque se cumplían 100 años de que se había iniciado la guerra de independencia. El caso es que esa columna la hizo un arquitecto que se llamó Antonio Rivas Mercado y él fue el que la construyó y la verdad es que es una obra de arte porque todo es hecha de cantera labrada muy bonita y tiene unas esculturas esplendorosas que la adornan. Entonces realmente es un lugar hermoso en la Ciudad de México.
Estoy de acuerdo contigo porque cuando fui por la primera vez yo me quedé ahí en un hotel enfrente de donde estaba y yo dije también el ángel, ¿verdad? Entonces es hermosísimo ahí y la gente ahí también son bien amables y todo. Era ahorita están viendo las fotos en la pantalla, pero es una cosa hermosísimo y bien bonito. Ahora quiero hablar un poquito de otros de los monumentos que hay ahí, pero hablamos un poquito de Miguel Hidalgo, que es un nombre importante, que tiene las 9 mujeres. ¿Los quieres decir un poquito más de eso? Bueno, es que en la columna, pues se supone que en la independencia casi fueron puros hombres, porque así era hace 200 años. Sin embargo, hay 2 mujeres importantes, que es Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Ellas no están representadas ahí, desafortunadamente. Pero en la columna, pues hay 5 héroes de la independencia, pero hay 9 mujeres. Y dices, ¿cómo está eso? Bueno, pues el que hizo la columna así le pareció que era lo mejor y lo hizo y qué bueno. Y qué bueno, estoy de acuerdo. Sí, por ejemplo, es la columna y su base. La columna es muy delgada, pero la base es más amplia. Pero a los 4 esquinas de la base hay 4 estatuas representativas. Y esto viene de tiempo de los griegos, ¿verdad? Que representaban con estatuas ciertas, las famosas musas, por ejemplo. Bueno, el caso es que en el frente, cuando tú la ves de frente, que ves a Hidalgo, a la izquierda está la guerra, la paz, y a la derecha está la guerra. Si la ves por la parte de atrás, que ves de espalda la victoria y de ahí no se ve Hidalgo, están la ley y la justicia. Son las 4 estatuas que están ahí abajo. Pero si tú ves en el monumento principal, ya donde empieza la columna, ahí está Hidalgo, pero hay 2 mujeres junto a él. Una es la historia y otra es la patria. Y están como rindiéndole tributo a Hidalgo. Uh-huh. Luego, a los lados de Hidalgo hay 2 héroes, que es Morelos, José María Morelos y Vicente Guerrero. Y en el lado de atrás está Javier Mina y Nicolás Bravo. Entonces son 4 héroes, esos están en mármol blanco. Las damas son en bronce, más grandes, pero están separadas del cuerpo principal. Luego tú vas subiendo por la columna y hay ese sí es un ángel que le dicen la fama, porque es un ángel que está tocando una trompeta, como en los presagios bíblicos, pero es la trompeta del triunfo, porque se logró el triunfo. Wow. Y subes a mero arriba y pues está la victoria alada. Pero el que hizo la columna tiene una escalera interior que puede subir hasta arriba y ahí hay un balcón. Esa tiene una puerta. Por cierto, nada más la abren 15 y 16 de septiembre. Siempre está cerrado, pero esos 2 días sí la abren y me tocó una vez subir. Es una escalera bastante alta porque son más de 40 metros. La cuestión es que en la puerta él puso una efigie de su hija. Ahí está en la puerta para ingresar adentro de la columna. Entonces su hija se llamaba Alicia Reyes de Mercado. Entonces pues ahí está, pero es otra mujer. Entonces las cuentas y son 9 damas. Sí. Me encanta la historia y mira, tenemos las fotos en la pantalla ahorita, entonces estamos viendo contigo cómo estás explicando qué significa. Ahora, dijiste anteriormente que en las 4 columnas, las 4 esquinas, hay la guerra y la paz, la justicia y la ley. Dinos un poquito de qué significa esos títulos o por qué le dieron esos nombres. Bueno, pues tú sabes que cualquier guerra de cualquier tipo, después de la guerra viene la paz. Y todos quisiéramos siempre tener la paz. Pero como decía Napoleón, si quieres la paz, necesitas prepararte para la guerra. O sea, estar armados, estar protegidos, etc. Y así no viene la guerra. Y así tienes la paz, porque desafortunadamente así se da en la actualidad y siempre. Entonces, son 2 íconos, la guerra y la paz siempre han sido, incluso hay un libro muy famoso de Tolstoy, ¿verdad? De la guerra y la paz.
Y en el otro caso, ¿cómo se imparte la justicia o cómo se hace la equidad social? Pues mediante la ley y la justicia. Entonces ahí están representadas las otras estatuas, representan precisamente eso, que es lo que siempre se debe buscar, estar apegado a la ley, pero ser justo, ¿verdad? Porque si no aplicas bien la ley, pues no eres justo. Entonces es como un balance, ¿verdad? Sí, un Y balance, mira, son buenos consejos también, porque como acabas de explicar, yo sé que esto es historia, pero lo puedes aplicar a la vida, ¿verdad? Si quieres claro, la paz, a lo mejor algunas veces tienes que ir a la guerra, o sí. prepararte, vamos a decir eso, prepararte para tener paz. Entonces yo creo que estos son buenos ejemplos que también podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Entonces yo creo que eso es algo bien bonito, bello de oír que estás hablando de la historia, pero yo lo puedo aplicar de mi vida y lo que estoy ahorita experienciando también. Sí, sí, no, bueno, pues eso, y los pueblos también, esto es muy general, ¿no? Si vino de los griegos y luego pasó a los romanos y quizá de ellos pasó a los españoles y ellos nos lo trajeron a nosotros, pero son enseñanzas para siempre, ¿verdad? No son de cierta época o de cierto país, sino estas son muy generalizadas, ¿verdad? Muy amplias. Sí, sí. Ahora, te quiero preguntar un poquito hablamos de las columnas y los iconos de la dependencia. ¿Hay otras cosas que tú sabes, como de la historia de México, que quieres enseñarnos a los que están viendo este programa, que puede aplicar a la significación de este día? Bueno, mira, es que la Ciudad de México está llena de lugares importantes y hay historias desde tiempos de los aztecas hasta la actualidad. Pero, por ejemplo, museos. El Museo de Historia Natural, que lo ubicaron en el Castillo de Chapultepec. Por cierto, si tú te paras ahí en la columna de Independencia, ves la Avenida de la Reforma, el Paseo de la Reforma, y allá al fondo está el Castillo de Chapultepec. Ese se ubica más en la guerra de Estados Unidos contra México, porque ahí está lo de los niños héroes, pero en el castillo está toda la historia de México. Entonces es un lugar increíble para visitar, porque ahí ves muchas cosas, objetos reales, ¿verdad? De la historia. Y luego tienes una vista preciosa porque está en un cerro. Pero si tú vas al Zócalo de la Ciudad de México, que ahí está, es la plaza principal, ahí está el Palacio de Gobierno y que actualmente el presidente ahí vive. Hace muchos años, cuando los virreyes y muchos años después, hasta don Benito Juárez, ahí vivieron, pero después el presidente vivía en otra parte y ahí nomás iban a trabajar. Pues ahora el presidente actual se fue a vivir al Palacio Nacional y es un palacio grande, majestuoso, pero con mucha historia, tiene casi 500 años de historia, y está la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y del otro lado está el gobierno del Distrito Federal, y luego del lado poniente están esos hoteles fabulosos que casi todos tienen restaurantes en el último piso, y entonces en esos restaurantes puedes ver todo el zócalo panorámico de ahí de arriba. Entonces es un lugar, si tú visitas la catedral, tiene una historia muy amplia. Si tú vas al Palacio Nacional, tiene unos murales de Diego Rivera preciosos en donde está la historia de México. Y todo en el centro y alrededor son cosas, ahí enseguida del Palacio Nacional está el famoso Templo Mayor, que es donde estaban los aztecas, y ahí hay otro museo. Entonces, a donde vayas ahí alrededor del Zócalo, hay museos o sitios históricos. También hay unas estatuas de donde están los indios con el águila y la serpiente. Eso está a un ladito del Palacio Nacional. Ajá. Pero a donde vayas y luego está, a mí me encanta la Torre Latinoamericana, porque vas al último piso y de ahí ves una panorámica de todo el centro histórico de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, ayer que toca el presidente la campana que está en el balcón principal del Palacio y está mero arriba la campana, esa es la que tocó Hidalgo. Se la trajeron en 1910 de Dolores Hidalgo a la Ciudad de México y la pusieron ahí en el Palacio. Luego sacaron copias de esa campana y a todas las capitales de los estados, por ejemplo, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Victoria, todas tienen copia
de esa campana, pero la original es la que está en Palacio Nacional. Entonces, cada vez que la toca el presidente, pues está tocando la campana que tocó Hidalgo. Sí, y mira, yo estoy bien agradecida porque yo he visitado casi todo lo que has dicho ahorita. Fui al Zócalo, fui a la catedral, al lugar de los aztecas, no me acuerdo cómo se llama, pero... Templo Mayor. Ándale, así. Yo he ido ahí y no nada más eso, tomé video y compartí con ustedes, nuestros amigos, esos lugares que yo he visitado también. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros sabemos un poquito más de eso. Ahora, yo estoy bien agradecida que ha podido visitar eso y estar ahí en la historia y aprender muchísimo, y es algo que yo me encantaría ir otra vez, pero es algo que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales para esos videos también. Sí, y ahora, sí, hermosos. Sí, y ahora quiero hablar un poquito de la celebración, porque estábamos hablando de la celebración y la campana y todo eso, pero ¿cuánto aproximadamente duran estas celebraciones de la independencia en México? Pues no, tradicionalmente empiezan el día 13 de septiembre y duran hasta el 16, pero este año va a ser más porque el día 27 es cuando se cumplen 200 años de que se consumó la independencia. Wow. Los ejércitos enemigos se unieron y formaron lo que llamaron el ejército trigarante. Y este ejército tenía 3 garantías: igualdad, libertad y religión. Y le pusieron 3 colores: verde, blanco y rojo. De ahí los colores de la bandera. Claro. Entonces, que ellos tenían 3 estrellas, una en cada color. Lo del águila vino un poco después, poner en el centro del águila devorando la... Pero entran todos estos ejércitos a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Entonces se van a cumplir el día 27, 200 años de esa, y bueno, pues es algo especial para este año, ¿verdad? Claro, y nosotros también vamos a celebrar aquí en nuestras redes sociales. Yo creo que eso es bien bonito también de poner eso en nuestras redes sociales. Entonces, hablando de la celebración que va a ser larga este año, como casi Spring Break, sí. Pero una de las preguntas que tengo, ¿cómo celebra el gobierno y el pueblo la independencia? ¿Es diferente o es casi igual? Pues mira, la verdad es que hay mucha gente que celebra con comida muy rica, comida tradicional, con muchos licores, pero en esta época lo más famoso es el tequila y el mezcal, con cervecitas. Pero la verdad, y eso sí me da tristeza, mucha gente ni siquiera sabe cómo estuvo lo de la independencia o algo. Nomás saben que hay que celebrar y a celebrar. Pero sí es bueno conocer cuando menos lo básico, ¿verdad? ¿Por qué estamos celebrando en estas fechas? Y el gobierno pues a veces lo hace casi por obligación. Y lo que tampoco no me gusta es que cada gobernador o cada presidente municipal, el famoso grito, ellos gritan lo que les da la gana. Y no es lo que dijo Miguel Hidalgo. Entonces a veces gritan cosas que ni tienen nada que ver con lo original, pero ellos aprovechan que están en un puesto. Por cierto, esto se repite en los consulados de México en todo el mundo, porque los cónsules tienen la obligación también de celebrar en sus consulados, que se considera un territorio mexicano, los consulados, ahí también celebran el grito de independencia. Y ellos, pues sí, normalmente gritan vivas a los héroes de la independencia, pero luego, por ejemplo, Echeverría, como él andaba, cuando era presidente, andaba con lo de los países del tercer mundo y grita, ¡viva los países del tercer mundo! Pues sí, pero eso no tiene nada que ver con la independencia de México, ¿verdad? Entonces, le están agregando y agregando, ¿verdad? Sí, no les puedes tampoco decir mucho. Y hay algunos ignorantes que alguna vez uno dijo, ¡viva Pancho Villa! Pues Pancho Villa es de la revolución, no es de la independencia. Pero entonces tengan cuidado los que están viendo, sí, que hacen el grito, ¿verdad? Que les apunten uno que sepa para que no metan la pata. Exacto. Y por eso, mira, te tenemos en el programa porque yo creo que es bien importante de nosotros saber, como tú dices, tener una forma, una razón para celebrar. Para la mayoría de nosotros decimos, vamos a celebrar. Pero yo creo que es importante saber por qué, y también quiero que expliques un poquito un resumen para los que están viendo ahorita de este día.
¿Cómo se logró? Al final, yo sé que acabas de hablar un poquito de eso en detalle, pero en un resumen para los que están viendo y que van a salir a celebrar, quiero que ellos entiendan qué es este día. Bueno, pues mira, empezó un 16 de septiembre de 1810. Los héroes, que ahora son héroes, en ese momento todavía no eran, fueron reemplazándose porque mataban a unos y entraban otros, y así fue que primero fue Hidalgo y luego Morelos con todos sus ayudantes, y luego fue Francisco Javier Mina y al último Vicente Guerrero. Pero fue hasta que se aliaron que lograron consumar la independencia. Entonces, por eso duró 11 años y 11 días. Es una cosa muy larga, es una guerra tan larga, ¿verdad? Bueno, pues a veces así se dan las guerras, desafortunadamente. Eso causó que México se fuera a bancarrota, porque todos los lugares que producían, como las minas, los ranchos, las ganaderías, todos dejaron de producir. Entonces la gente se estaba muriendo de hambre porque no había ni qué comer. Entonces cuesta mucho. No es lo mismo la patria cuando está todo el mundo muy bien económicamente, que 11 años después que todo está perdido, volver a empezar. Y luego no se sabía la forma de gobierno, pero también había mucha envidia entre los que lograron consumar la independencia. Primero se hizo imperio, luego fue República Federal, luego República Central, vivían de pleito unos con otros, ponían a uno y luego lo quitaban y ponían a otro, no duraban más de un año los presidentes. Y lo que yo digo, lo más injusto y lo más ingrato de los mexicanos de esa época es que los dos libertadores, que fue Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a los dos los fusilaron. Entonces dice, ¿cómo les pagaron así a quien logró la independencia? Pues eran otros tiempos, ¿verdad? Sí. Y a México, a pesar de que es un país tan rico y que tiene tantos recursos y tantas cosas, pues le costó muchos años para reponerse. Y tan fue así que pues luego pierde la mitad de su territorio porque no lo podía controlar, no tenía gente para defender esos territorios. Entonces, pues es una historia triste, pero ya llegamos al México actual y México sigue siendo un gran país con muchas tradiciones, con muchas... Luego, en este momento hay un pleito contra los españoles. Digo, mira, lo primero que debemos agradecerles a los españoles es que nos dieron una lengua. Y gracias a esa lengua que le llamamos el español, nos podemos comunicar todos los mexicanos. Antes los mayas y los aztecas y los yaquis y los rarámuris no se podían comunicar porque cada quien tenía su propio lenguaje. Y ahora, gracias al español, nos podemos comunicar todos. Entonces, hay que ver que México actual somos un mestizaje, o sea, una mezcla de muchas razas. Y ese es el producto. Yo no voy a renegar que porque uno de mis antepasados era indio o porque otro de mis antepasados era español. Pues así se dio. El caso es que nosotros ya estamos aquí y entonces tenemos que disfrutar y engrandecer a este país tan importante que es México. Exactamente, engrandecer, me encanta eso. Ahora estamos ya a la última pregunta del programa, que es una pregunta que es bien especial para mí. Te quiero preguntar si gustarías agregar algo para que la gente que están viendo ahorita, que conozca más de la historia. Mira, ya los has dicho y enseñado muchísimo de la historia, pero si tenías que agregar una cosa más y hasta las costumbres de México, ¿qué los dirías a los que están viendo ahorita? Una vez me entrevistó un locutor a nivel nacional, vino aquí a la frontera, pero me decía que cómo era más la influencia de si Estados Unidos hacia México o México hacia Estados Unidos. Le dije, mira, yo creo que es más la influencia de México hacia Estados Unidos, porque en México no hay tantas hamburguesas ni hot dogs, pero en Estados Unidos hay muchos tacos y hay muchas carnes asadas, hay muchos pozoles y todo eso le gusta mucho a la gente. Entonces, culturalmente, la cultura mexicana es mucho más fuerte. Entonces, esa es solo una cosa, pero luego el idioma, bueno, pues el idioma más universal es el inglés y es el que está en todo el mundo, pero el idioma español es muy poderoso. Entonces, eso también...
Y qué bueno, gente como tú que tuvo la oportunidad de estudiar desde niña los dos idiomas y que hablas los dos idiomas. Eso es una gran bendición y creo que todos deberíamos si estamos en este país, tú vas a Europa y los europeos hablan hasta 5 idiomas, porque el otro país habla otro idioma y el otro país habla otro idioma. Entonces, pues nosotros cuando menos español, inglés debería ser obligatorio. Porque para podernos comunicar en Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá, pero y la otra es conocer lo básico de la historia. No quiere decir que vas a ir a presentar un examen de historia, ni mucho menos, pero conocer lo básico, cómo sucedió la historia, es apasionante. Claro que hay diferentes versiones, pero en la actualidad hay profesionales de la historia que han escrito muy buenos libros y eso te sirve, es muy útil para darte una idea de cómo es la historia de México. Claro, los tenemos que dedicar a saber, como dijiste, básicamente saber la historia. Yo creo que eso es bien importante y yo voy a dedicarme un poquito más a hacer eso. Entonces, me gustaría que nuestros amigos también lo hagan ahí de la casa. Mira, Clemente Rendón, un placer de tenerte en el programa hoy. Al cronista Clemente Rendón de la Garza, muchas gracias por hablar con nosotros y acompañarnos y compartir esta información y la historia con nosotros de qué significa este día. Qué amable, yo disfruté mucho tu belleza y tu presencia y muchas gracias por hacer esto en Houston, pero sé que tienen un auditorio muy amplio y les envío un saludo muy afectuoso a todos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes que están viendo ahorita, les quiero dar las gracias por ver este programa y más importante por compartir este programa. Lo más que lo pueden compartir, lo más que podemos educar a una persona, saber un poquito más de la historia de México y saber la básica o hasta los más detalles de México, que es algo importante y es nuestra historia. Entonces, les quiero agradecer a todo el mundo por ver este programa. Hasta la próxima vez. Jueves de Justicia con tu presentadora, Mariel. Hasta luego. Gracias.